Bien, muchachos, tenemos este primer ejemplo de lo que es el uso de la trigonometría y de las fórmulas que sean necesarias, pues para darle resolución a este ejercicio que nos están colocando. Resulta ser que acá en este ejemplo nos dicen, dado el siguiente triángulo rectángulo y nos dan este triángulo, a nosotros nos dicen que debemos hallar las 6 funciones trigonométricas y además de eso demostrar la identidad fundamental de la trigonometría. Entonces, ya nosotros, por lo que vimos en el tema anterior, ya nosotros tenemos una idea de cómo hallar las 6 funciones trigonométricas. Sin embargo, a diferencia de los ejercicios que vimos en la primera parte de la trigonometría, en este ejercicio nada más nos dan el valor de un solo cateto, que en este caso nos están dando el valor de la hipotenusa nada más. Recuerden que la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo, mientras que los otros dos se llaman cateto opuesto y cateto adyacente, siendo el cateto opuesto el que está enfrente del ángulo de estudio y el cateto adyacente el que está al lado del ángulo de estudio. Entonces, ya sabemos que por lo que estamos viendo acá, este 10 pertenece a la hipotenusa. Entonces, ya nosotros tenemos el valor del cateto de la hipotenusa. Lo que faltarían son los valores del cateto opuesto, que en este caso sería este que está de este lado, y el valor del cateto adyacente, que es el que está justamente al lado del ángulo de estudio, que sería este cateto adyacente. Ahora, otra cosa que nosotros estamos notando que se ve claramente la diferencia con respecto a los ejercicios que veíamos en el tema pasado, y es que a nosotros ya nos están dando el valor del ángulo. En los ejercicios que vimos en el primer tema de trigonometría, nos habíamos dado cuenta que aquí no nos daban el valor del ángulo, sino que nos decían que eso era alfa o era otra letra, que si omega, que si beta, cualquier otra letra porque no sabíamos su valor. Pero aquí sí nos están diciendo cuánto vale el ángulo. El ángulo vale 60 grados. Es decir, que nos están dando el valor del ángulo como dato. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues ir sacando los datos que salen de allí. Resulta ser que por lo que veo allí, la hipotenusa es igual a 10, que aquí lo podemos ver. ¿Cómo sé que la hipotenusa es igual a 10? Porque me estoy dando cuenta que el 10 está ubicado en el lado más largo. Y la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Por tal razón, entonces la hipotenusa vale 10. Ahora, ¿qué más puedo notar? Que el cateto opuesto no lo conozco. Y tampoco conozco el cateto adyacente. Además de eso, ¿qué podemos notar? Que el ángulo de estudio vale 60 grados. Ahí está, nos los dieron desde el principio. Por tal razón, entonces, nosotros ya usando estos datos, podemos intentar darle solución a lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es que hallemos las 6 funciones trigonométricas. Para poder hallar las 6 funciones trigonométricas, obviamente, por lo que ya hemos estudiado, necesitamos el cateto opuesto, el cateto adyacente y necesitamos la hipotenusa. Si no los tenemos los tres, va a ser difícil hallarlos. Entonces, ¿cómo hacemos para completar los valores de cateto adyacente y cateto opuesto, que son los dos valores que me faltan para hallar las 6 funciones trigonométricas? Pues por ahora no me voy a complicar. Voy a empezar a hallar elementos
con lo que tengo como dato. Resulta ser que yo tengo el ángulo de 60 grados. Ya me están diciendo que eso vale 60 grados. Y con este valor del ángulo, ya yo puedo hallar el seno y el coseno usando la fórmula o la macrofórmula de senos y cosenos de ángulos notables que la acabamos de ver en el inicio de este tema. Entonces, según la fórmula de seno y coseno de ángulos notables, podemos decir lo siguiente. Seno, en este caso, vamos a empezar a darle solución a esto a partir de esa fórmula. Entonces podemos decir que lo primero que yo voy a hallar es el seno. ¿Pero el seno de quién? Pues en este caso de 60 grados, que es el ángulo que ya me dieron desde el principio. Por lo cual voy a hallar el seno de 60 grados. Y como ya yo sé cuánto vale por lo que es el seno y coseno de ángulos notables, entonces lo que hago es buscar en mi fórmula o en mi macrofórmula de ángulos notables, busco cuánto vale el seno de 60. ¿Por qué de 60? Porque ese fue el valor del ángulo que me dieron en los datos. Entonces, seno de 60, cuando yo lo busco en mi macrofórmula de senos y cosenos de ángulos notables, me doy cuenta que el seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, el seno de 60 es igual, entonces, a raíz de 3 sobre 2. Eso lo pueden verificar ustedes en la fórmula que ya ustedes han copiado y ya hemos visto cómo se usa en la explicación anterior que se les dio de las fórmulas. Entonces, ya sabemos que el seno de 60 entonces es raíz de 3 sobre 2. Y como pueden ver, aquí ya tenemos la primera identidad trigonométrica, que es seno de 60 en este caso, porque ya nos habían dado el ángulo desde el principio. Y del mismo modo, como esta macrofórmula me permite hallar tanto el seno como el coseno de ángulos notables, y el 60 está entre los ángulos notables, entonces también puedo hallar el coseno. Y eso es, pues, exclusivamente lo que voy a hacer. Voy a hallar el coseno de ¿cuánto? De 60, porque fue el ángulo que nos dieron. Entonces, coseno de 60 es igual, y en este caso, cuando nosotros vamos a hallar el coseno de 60, resulta que nos dice que es raíz de 1 sobre 2. Y obviamente la raíz de 1 nos va a dar como resultado 1 sobre 2, es decir, 1/2. Aquí ya tengo hallado, como pueden ver, los valores del seno y del coseno, puesto que el seno se pudo hallar con la fórmula de los ángulos notables, es decir, senos y cosenos de ángulos notables. Se pudo hallar el seno y se pudo hallar el coseno. A partir de estos dos, yo también puedo hallar sus inversas. Recuerden que la inversa del seno es la cosecante. Entonces yo le voy a escribir acá cosecante. ¿De cuánto? Cosecante de 60, porque es el ángulo con el que estamos trabajando en este ejercicio. Entonces, cosecante de 60, pues simplemente es la inversa del seno. ¿Qué quiere decir la inversa? Que estos dos valores se invierten, es decir, cambian de posición. El que está arriba pasa para abajo y el que está abajo pasa para arriba en la cosecante. La inversa del seno es la cosecante, por lo cual en la cosecante se invierten los valores.
haciendo que en el caso de los valores del seno, el 2 ahora en la cosecante va a estar en la parte de arriba, mientras que el raíz de 3 va ahora a estar en la parte de abajo. Aquí ya tendría el resultado, sin embargo, esto hay que racionalizarlo porque tiene una raíz en la parte de abajo y no debería estar ninguna raíz en la parte de abajo. Por lo cual, a la hora de racionalizar, multiplicamos por, digamos, una segunda fracción que contenga tanto arriba como abajo la raíz que quiero eliminar, que en este caso es raíz de 3. Y aquí también raíz de 3. ¿Por qué? Porque es la raíz que quiero eliminar de la parte de abajo. A partir de allí resuelvo, lo que queremos es eliminar esta parte, entonces resuelvo todo lo demás, realizo la multiplicación en la parte de arriba, 2 por el 1 que está aquí afuera me daría 2 raíz de 3 en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo me daría raíz de 3 repitiéndose 2 veces. Pues a partir de ahí lo que hago es cancelar este 2 con esta raíz y al cancelarlos me daría como resultado en la parte de arriba 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, mientras que en la parte de abajo al cancelar lo único que me quedaría es la cantidad subradical que sería el 3. Por lo cual aquí estaría hallado la cosecante de 60. Cosecante de 60 nos había dado 2 sobre raíz de 3. Pero la raíz de 3 no puede estar, o sea, no puede haber una raíz en la parte de abajo. Por lo cual racionalizamos. A la hora de racionalizar, entonces colocamos una segunda fracción en donde arriba y abajo exista la raíz que quiero eliminar. Multiplico en la parte de arriba y me da 2 raíz de 3 y en la parte de abajo simplemente coloco la raíz de 3 repitiéndose 2 veces. Cancelo exponente con raíz y me queda como resultado el 3 solo en la parte de abajo y como podemos ver ya se eliminó la raíz y en la parte de arriba me queda 2 raíz de 3 como venía. Hasta ahí hemos hallado entonces 3 de las 6 identidades trigonométricas o 3 de las 6 funciones trigonométricas. Ahora, ¿cuál podemos hallar? Pues ya que tenemos el coseno, también podemos hallar la secante, que es la inversa del coseno. Entonces simplemente la escribimos acá. Secante ¿de cuánto? De 60, porque es el ángulo que me dieron desde el principio. Entonces sería secante de 60 grados es igual, y simplemente invertimos los dos valores del coseno, porque recuerden que la secante es la inversa del coseno. Quiere decir que sus valores se van a invertir, van a girar. El que estaba abajo pasa para arriba y el que estaba arriba pasa para abajo. Quedándome entonces 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 ya nosotros sabemos que es 2. Y aquí ya tendríamos hallada 4 de las 6 funciones trigonométricas. Las únicas que nos quedarían por hallar serían la tangente y la cotangente. Pero esos valores sí necesitan lo que son el cateto opuesto y el cateto adyacente, según lo que ya nosotros hemos estudiado anteriormente. Entonces, como esos necesitan obligatoriamente el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces nos toca hallar esos valores en este ejercicio. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues sencillo. Vamos a buscar convenientemente la fórmula que necesitemos para hallar esa tangente. Entonces, como podemos ver, nosotros necesitamos hallar cateto adyacente y cateto opuesto. Lo primero que yo voy a hacer es buscar
una fórmula que tenga el valor que ya tenemos, que es el de la hipotenusa, y uno de los valores que yo quiera hallar. Por ejemplo, el cateto adyacente. Entonces, presten atención a lo que se va a hacer acá. Necesito buscar una fórmula de las iniciales, de las que dimos empezando el tema de trigonometría, de las primeras 7. Una fórmula que tenga el valor que ya me dieron en los datos, es decir, el valor del cateto que ya me dieron, y también tenga el cateto que quiero conseguir. Repito, una fórmula que tenga el cateto que me dieron y el cateto que quiero conseguir. En este caso yo voy a querer conseguir inicialmente el cateto adyacente, por lo cual si quiero hallar el cateto adyacente, entonces voy a buscar una fórmula que contenga tanto a la hipotenusa, porque es el valor que me dieron, como el cateto adyacente, que es el valor que quiero conseguir. ¿Cuál de esas fórmulas tiene al cateto adyacente y a la hipotenusa al mismo tiempo? Pues en este caso sería el valor del coseno. El coseno tiene al cateto adyacente y tiene a la hipotenusa. Entonces, repito, lo que yo quiero es una fórmula que tenga al valor que me dieron, que es el valor de la hipotenusa, y al valor que quiero conseguir, que es el valor del cateto adyacente. Y casualmente, la fórmula que los contiene es la fórmula del coseno. Entonces la escribo acá abajo. Ya nosotros sabemos que nosotros hemos hallado el coseno. Sin embargo, acá la fórmula del coseno que voy a escribir aquí abajo es con el fin de hallar el cateto adyacente. Entonces acá escribo coseno de ¿cuánto? En este caso, pues coseno de 60, porque es el valor de el ángulo que me dieron desde el principio. Por tal razón lo coloco. Entonces, coseno de 60 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero ¿cuánto vale la hipotenusa en este caso? En este caso la hipotenusa, según los datos que a nosotros nos habían dado desde el principio, la hipotenusa vale 10. Que aquí está 10, que es lo que vale la hipotenusa. Entonces simplemente aquí sería coseno de 60 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, pero la hipotenusa vale 10. Entonces, al realizar eso, ya yo puedo hacer un despeje sencillo de lo que tengo ahí. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, simplemente llevando el orden de los cálculos que estoy sacando acá. Resulta ser que a partir de esta sustitución que acabo de hacer, entonces puedo hallar los resultados suficientes para que me den el valor del cateto adyacente. Resulta ser que entonces empiezo a calcular. En este caso ya tenemos el valor del 10. Y también sabemos cuánto vale coseno de 60. Véanlo acá, coseno de 60 es igual a 1/2. Por lo cual yo voy a sustituir todo el coseno de 60 por el valor de 1/2. Repito, esta fue la sustitución que hicimos usando la fórmula que a nosotros nos convenía para hallar el cateto adyacente. Entonces buscamos una que tuviera el cateto adyacente y la hipotenusa, que fue la de coseno. Y entonces usamos coseno de 60 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que vale 10. En este caso, resulta ser que ya tengo el valor de 10 y también sé cuánto vale coseno de 60, porque está aquí arriba. Coseno de 60 es igual a 1/2 o a 1/2.
por lo cual yo voy a sustituir coseno de 60 por el valor de 1/2, y me va a quedar entonces de esta manera: 1/2, que es lo que vale el coseno de 60, es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso valía 10. A partir de allí, lo único que me falta es, en este caso, despejar el cateto adyacente. Entonces, para despejar el cateto adyacente, paso el 10, que es el que lo está acompañando, al otro lado de la igualdad. Resulta que este 10 aquí está dividiendo, es decir, que cuando yo lo pase, va a pasar a multiplicar, quedándome entonces de la siguiente manera. Me va a quedar 10 por 1/2. Y de este lado me va a quedar ya el cateto adyacente solo. Ya teniendo eso, entonces, termino de sacar la cuenta del cateto adyacente y me da como resultado que cateto adyacente es igual a 10, porque esto es multiplicación de fracciones, lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Sería 10 por 1 es 10, y lo de abajo, aquí se sobreentiende que hay un 1, 1 por 2 es 2, dándome como último resultado para el cateto adyacente que vale, cateto adyacente es igual a 10 entre 2 da 5. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos el valor del cateto adyacente. Entonces, ya teniendo el cateto adyacente y ya teniendo la hipotenusa, podríamos hallar el cateto opuesto si uso teorema de Pitágoras. Pero también lo podría hallar del mismo modo en que hallé el cateto adyacente. Por cualquiera de las dos vías le va a servir. Sin embargo, yo voy a usar esta vía de la fórmula conveniente. Entonces, ahora ya yo tengo cateto adyacente, ya yo tengo la hipotenusa que me la dieron desde el principio, y lo único que me falta hallar es cateto opuesto. Entonces necesito una fórmula conveniente que tenga al cateto opuesto, que es el que quiero hallar, y que tenga a la hipotenusa, que es el valor que me dieron, para que entonces yo pueda determinar el valor del cateto opuesto. ¿Cuál es esa fórmula? Pues la fórmula del seno. Resulta ser que en este caso la fórmula del seno, yo le voy a escribir acá al lado, seno, la fórmula del seno tiene cateto opuesto sobre hipotenusa. Esas son las fórmulas iniciales. Entonces, en el caso del seno, seno de ¿cuánto? Seno de 60 en este caso. Seno de 60, porque 60 es el ángulo que me han dado desde el principio. Entonces tomamos seno de 60 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa? ¿O cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa en este caso vale 10. Por tal razón, entonces tenemos que seno de 60 es igual a cateto opuesto sobre 10. Ahora, nosotros ya sabemos cuánto vale el seno de 60. Véanlo acá, nosotros, ese fue el primero que hallamos. El seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Es decir, que yo voy a sustituir seno de 60 por el valor que ya nosotros habíamos hallado, que es raíz de 3 sobre 2. Quedándonos entonces de la siguiente manera. Aquí me quedaría raíz de 3 sobre 2, que es el resultado que me daba seno de 60, que lo estamos viendo acá. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2.
Y aquí colocamos cateto opuesto sobre 10. Ahora despejamos el cateto opuesto, es decir, pasamos el 10 de estar aquí dividiendo, va a pasar a multiplicar ahora. Y al multiplicar me quedaría entonces 10 por raíz de 3 sobre 2. Entonces, al tener esto, ya aquí nos quedaría el cateto opuesto. Quedándonos entonces de esta manera, como yo pasé el 10 que estaba dividiendo, lo pasé a multiplicar, me quedó de esta manera. 10 por raíz de 3 sobre 2, y aquí ya me quedó el cateto opuesto solo. Ahora, resulta que el 10 y el 2 están fuera de la raíz. Es decir, que estos dos se pueden dividir entre sí. Y si yo divido 10 entre 2, me daría 5. Es decir, que me daría 5 y la raíz de 3. 10 entre 2 me da 5 y la raíz de 3, que no le hemos hecho nada, pues sigue colocándose hasta el final. En este caso, ya de aquí no podemos hacer más nada, puesto que la raíz de 3 va a dar un decimal. Entonces aquí ya tenemos el valor del cateto opuesto. Si lo hubiésemos hallado usando teorema de Pitágoras, también nos hubiese dado 5 raíz de 3. Por tal razón, entonces, se puede usar de las dos maneras. Sin embargo, es necesario que ustedes dominen esta manera en la cual nosotros usamos fórmulas convenientes para dar con los resultados. Entonces ya tenemos cateto adyacente, tenemos cateto opuesto y tenemos la hipotenusa que vale 10, que nos las dieron desde el principio. Entonces, ya con eso podemos hallar las últimas dos que nos faltan. Tenemos seno, coseno, tenemos cosecante, tenemos secante. Nos falta entonces la tangente y la cotangente. Entonces vamos a hallar la tangente acá. Tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso sería igual, en este caso, el cateto opuesto ya sabemos que es 5 raíz de 3. 5 raíz de 3. Y el cateto adyacente, ya nosotros sabemos que daba, cateto adyacente daba 5. Por lo cual, entonces, cateto adyacente en este caso da 5. Y resulta que 5 se puede dividir entre 5, obviamente. Y 5 entre 5 me da 1. Y ese 1 se sobreentiende, por lo cual, entonces me quedaría solamente la raíz de 3. Se sobreentiende que aquí hay un 1, que es el resultado que me dio de dividir 5 entre 5. Me da 1 sobreentendido acá. Y allí quedaría entonces el resultado de la tangente de 60 grados. Ya allí hemos hallado entonces 5 de las 6 funciones trigonométricas y la única que nos falta es la cotangente. Entonces colocamos acá cotangente de 60 grados. Y en la cotangente de 60 grados, pues simplemente invertir este valor. Se sobreentiende que debajo de esta raíz, de 3, hay un 1 sobreentendido. Pues en la cotangente lo único que vamos es a invertir esos valores. El 1 sobreentendido que está aquí abajo pasa para arriba, y ahora sí se hace visible. Y esta raíz completa pasa a estar en la parte de abajo. Es decir, nos quedaría de la siguiente manera: 1 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque la cotangente es la inversa de la tangente. A partir de allí, entonces debemos racionalizar, porque no puede haber esta raíz en la parte de abajo. Al racionalizar me quedaría entonces raíz de 3 y raíz de 3, que es la que yo quiero eliminar, y al aplicar la racionalización
me quedaría entonces aquí 1 por 1, me quedaría 1 raíz de 3, que se sobreentiende ese 1 de este lado. Y en la parte de abajo me quedaría la raíz de 3 repitiéndose 2 veces. Cancelamos las raíces y me quedaría como último resultado la cotangente de 60 grados es igual a, en este caso, raíz de 3, que es lo que me dio arriba, y aquí cancelando me va a quedar solamente el 3 en la parte de abajo. Y aquí entonces tendríamos la última de las identidades trigonométricas que nos mandaron a hallar. Tenemos cotangente, tenemos tangente, tenemos acá seno, tenemos coseno, tenemos la cosecante, que llega hasta acá, y tenemos la secante. Tenemos las 6 funciones trigonométricas que nos mandaron a hallar. Con esto solamente le hemos dado solución al primero de los puntos, que es hallar las 6 funciones trigonométricas. Lo que me falta es darle solución al segundo punto, que es el que dice demostrar la identidad fundamental de la trigonometría. Ese es el último punto que me falta para resolver todo este ejercicio completamente. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, muchachos. En el segundo punto del ejercicio nos piden que nosotros demostremos que se cumple la identidad fundamental de la trigonometría. Y como ya nosotros lo hemos visto en las fórmulas que vimos acá, la identidad fundamental de la trigonometría es esa que dice seno, vamos a escribirlo así, seno cuadrado de, en este caso, de 60 grados, porque es el ángulo que nos dieron desde el principio, seno cuadrado de 60 más coseno cuadrado de 60 grados tiene que ser igual a 1. Básicamente esa es la fórmula de la identidad fundamental de la trigonometría. En el caso de este triángulo trabaja con el ángulo de 60. Entonces, lo único que nos está pidiendo esta elevación al cuadrado que está aquí visible, lo único que nos está pidiendo es que el seno de 60 lo elevemos al cuadrado y el coseno de 60 lo elevemos al cuadrado. Es decir, vamos a reescribirlo. En este caso, esto que acabamos de escribir acá se reescribe de la siguiente manera. Sería algo así como el seno de 60 grados al cuadrado más el coseno de 60 grados al cuadrado. Y eso tendría que darme 1. Lo que yo tengo que demostrar es que en realidad esto de verdad sí dé 1. Si no da 1, entonces hay algo mal que hemos hecho. Porque lo normal es que sí nos dé como resultado, toda esta parte sí nos dé como resultado 1. Entonces, seno cuadrado de 60 es lo mismo que decir seno de 60 elevado a la 2. Y coseno cuadrado de 60 es lo mismo que decir coseno de 60 grados elevado a la 2. Eso tiene que ser igual a 1. Lo único que hicimos fue mover el cuadrado hacia la parte de afuera. El cuadrado hacia la parte de afuera. Luego sustituyo los valores. A la hora de sustituir los valores, entonces busco el valor que ya nosotros habíamos obtenido para seno de 60.
Y resulta que en los valores que ya nosotros habíamos hallado anteriormente, seno de 60 nos daba como resultado raíz de 3 sobre 2. Entonces, seno de 60 era raíz de 3 sobre 2. Y como aquí en la fórmula me dicen que eso lo tengo que elevar al cuadrado, entonces raíz de 3 sobre 2, que es el resultado del seno de 60, lo elevo al cuadrado, que es este cuadrado que está aquí afuera. Lo elevo al cuadrado. Luego coloco el más y hago lo mismo con el coseno de 60. Resulta que el coseno de 60 nos había dado como resultado 1 sobre 2. Y 1 sobre 2 debe estar elevado también al cuadrado. Entonces yo lo voy a elevar al cuadrado, que es este cuadrado que está acá. Y eso tiene que darme 1. Vamos a ver si de verdad nos da 1. Entonces, resulta ser que a partir de aquí, el exponente 2 se distribuye tanto para la de arriba como para el de abajo. Lo mismo en esta parte que está acá. El exponente 2 se distribuye tanto para el de arriba como para el de abajo, quedándome de la siguiente manera. Me va a quedar raíz de 3 elevado a la 2, es decir, la raíz de 3 va a tener su propio exponente 2 y el número de abajo, que es el denominador, también va a tener su propio exponente 2. Lo que hice fue colocarle ese 2 a cada uno individualmente. El 2 para la parte de arriba, el 2 para la parte de abajo. 2 para la parte de arriba, 2 para la parte de abajo. Luego coloco el más y hago exactamente lo mismo con la otra fracción, que entonces en este caso me daría 1 a la 2, es decir, el 1 con su propio exponente 2, sobre el 2 a la 2, es decir, el 2 con su propio exponente 2. Y eso debería darme 1, que ya por ahí se va visualizando que posiblemente sí nos dé el número 1. Entonces, a partir de allí, lo demás que queda es sacar las cuentas de esas potencias. Entonces, en este caso, en la parte de arriba, este 2 de exponente se cancela con esta raíz. Y al cancelarlo, solamente me está quedando el número 3 en la parte de arriba. Por lo cual yo coloco 3 en la parte de arriba. Mientras que en la parte de abajo tengo 2 a la 2 y 2 a la 2 es 2 repitiéndose 2 veces, lo cual me da como resultado 4. Luego coloco el más y resuelvo lo mismo en la otra fracción. Aquí tenemos 1 a la 2 y 1 a la 2 es 1 por 1, es decir, el 1 repitiéndose 2 veces. Por lo cual 1 por 1 me va a dar como resultado 1. Mientras que en la parte de abajo 2 a la 2 es lo mismo que decir 2 por 2, lo cual me va a dar 4. Eso debería darme 1. Aquí ahora tengo una adición de fracciones con igual denominador. Y si tienen igual denominador, entonces se coloca una sola vez el denominador y se suman o se restan los de arriba. En este caso se suman 3 más 1 y eso me tendría que dar 1. Lo único que tengo que hacer ahora es resolver la parte de arriba y luego dividir. Si yo sumo 3 más 1 me daría 4 en la parte de arriba y este 4 es el que va en la parte de abajo. Eso debería darme 1 y al resolver 4 entre 4 efectivamente me da 1 la resolución de la fracción. Y 1 pues es igual a 1. Y como pueden ver, quedó demostrado que sí se cumple la identidad fundamental de la trigonometría.